Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Amén. Esta tarde, amada iglesia y los hermanos que están en sintonía, que nos acompañan a través de esas plataformas tecnológicas, vamos a hablar acerca de un título que he considerado a bien hablar. Voy a hablar algunas cosas que ya he hablado antes, pero que igual son de edificación para el pueblo del Señor. Y el título del mensaje esta tarde es El delito de Pablo. Hechos capítulo 25, versículo 19, nos habla acerca de esto que estoy diciendo esta preciosa tarde. Pónganse cómodos, por favor. Hechos capítulo 25, despacio para que usted pueda tomar notas si desea. El versículo 19 dice la palabra santa del Señor: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Amén. El organismo que tenía el poder de la legislación activa y constante de la Torá, estoy hablando del Antiguo Testamento, era el Sanedrín. Era un grupo entre 23 o 70 ancianos eruditos, y para tener ese fuero se necesitaba ciertos aspectos que hoy en día no posee el pueblo de Israel. No existe hoy el Sanedrín, y esa es la razón por la que los judíos tienen algo alterno al Pentateuco, que se llama algo como el Talmud. Lo leen, es su, podríamos decir, paralelamente alterno a la Torá, como ellos lo dicen. Es interesante que nosotros, como pueblo del Señor, estemos medianamente empapados de la historia, la secuencia, cómo va organizándose la biografía de ciertos hombres que han hecho posible que nosotros hoy podamos cantar como cantamos, adorar a Dios como lo adoramos, reunirnos en pequeñas o grandes catedrales y despertar en nosotros ese espíritu de evangelización. Amén. Todos los casos que se juzgaron y trataron quedaron registrados en el Talmud. Dice Fabio Josefo, precisamente miembro del Sanedrín, da algunos apartes acerca de la vida pintoresca de Jesús de Nazaret. Está ahí registrado cierto asunto de alguien que según ellos se declaraba el Mesías, que para nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice entonces que esos registros durante varias generaciones que están ahí en el Talmud y que se transmitieron de generación en generación en sus tratados, dejaron una historia de sucesos poco creíbles para su entorno y dejaron una base argumental transgeneracional. Y hoy en día, gracias a esa porción, se basan para sacar ciertas conclusiones, dicen ellos, científicas en la arquitectura y avances tecnológicos. Nosotros tenemos el registro de la palabra del Señor, a quien damos absoluta veracidad. Nos apoyamos en este libro sagrado que es la columna vertebral de nuestra fe. De aquí sacamos la información que permite que sigamos avanzando y que nuestra fe no zozobre en estas olas continuas de mundanalidad, de perversión y de caos que está azotando a la raza humana. El libro de Marcos, el capítulo 8, el versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado precisamente por el Sanedrín, que eran los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta sería la base, la columna, serían las bases sólidas del cristianismo por el cual usted y yo hoy estamos alabando a Jesús de Nazaret.
Siempre digo que se necesita una casta de verdaderos discípulos de Jesús, de personas apasionadas en la evangelización, en la conversión, personas que no se estanquen en el crecimiento de este organismo vivo que es la Biblia, o mejor, que es la iglesia. La iglesia necesita sentirse que está viva. Cada uno de los miembros de la congregación necesitan estar activos. No pueden llegar, pasar cultos y cultos y no tener una resonancia activa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No puede el mundo seguir en su conquista ideológica. Hoy en día se levantan corrientes filosóficas y atrapan la mente de los jóvenes, y la iglesia, ustedes y yo, a veces permanecemos impávidos bajo argumentos débiles que no conquistan a nadie. ¿A cuántas personas conquistaste para Jesús de Nazaret durante la pandemia? ¿A cuántas personas trajiste a la iglesia? ¿A cuántas personas alcanzaron la salvación porque tú abriste tu boca y dijiste: Jesucristo es el Señor, Jesucristo resucitó el tercer día, yo soy salvo? ¿O estás rezagado? ¿Amén? Un aplauso al Señor, por favor, esta tarde. Si lo vas a hacer, hágalo bien para que sea efectivo. Amén. Gracias. Así que también Marcos capítulo 20. Busque por favor la Biblia, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Marcos, bendito el Señor, capítulo, mejor 8, ahí donde estamos viéndolo, 8, es el versículo 31, bendita la sangre de Cristo. Y Mateo, te atrasas un poco en el Evangelio, Marcos capítulo 10, las páginas atrás, el capítulo 33 exactamente, dice Mateo, capítulo 10, versículo 33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice la palabra del Señor tajantemente. Y Mateo capítulo 26, exactamente, el versículo 57, dice la palabra: los que aprendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, el principal del Sanedrín, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entre tanto se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice el versículo 59: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio del Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús. Evangelio de San Juan, adelántate unas páginas más, el versículo 11, bendito el nombre del Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Juan capítulo 11, versículo 47, dice la palabra del Señor: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: el Sanedrín, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bendito el nombre del Señor. El 53 dice: así que desde aquel día acordaron matar a Jesús de Nazaret. Amén. Ahí está la base angular de nuestra doctrina cristocéntrica. Hechos capítulo 9, versículo 14. Me gusta leer la palabra del Señor, de donde extraemos la información. Dice la Biblia, la palabra santa, Hechos capítulo 9, versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El versículo 13 dice: Ananías respondió, después de que el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y entonces este hombre Ananías dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que tiene autoridad de los principales del Sanedrín para prender a todos los que invocan tu nombre. Qué bueno es el Señor. Hechos, adelántate por favor, capítulo 26, versículo 10. Hechos capítulo 26, versículo 10, dice la palabra del Señor: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales del Sanedrín, y cuando los mataron, yo di mi voto de consentimiento. A su nombre sea la gloria. Hechos capítulo 23, versículo 12, dice la Biblia: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición,
diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y dice la Biblia que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración y la habían hecho con la aprobación del Sanedrín. Estoy empapándolo un poco de la historia de la palabra del Señor. También Lucas nos habla acerca del Sanedrín. Lucas capítulo 22, bendita la sangre de Cristo. Si usted puede buscar y alabar, sería interesante. Lucas capítulo 22, versículo 6, dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bendito el Señor. Volvamos a Mateo. Usted está conmigo ahí buscando la palabra del Señor. 27:1 dice la palabra del Señor: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, el Sanedrín y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio, al gobernador. Tremendo. Que el Señor tenga misericordia. Volvamos a Marcos, los que están conmigo. Marcos, bendito el nombre del Señor, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra santa del Señor: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, o sea, el Sanedrín, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, se lo entregaron a Pilatos. Qué tremendo esto. Que el Señor tenga misericordia. El grupo del Sanedrín era el que controlaba esto. Hechos capítulo 6, el versículo 12, dice la palabra santa del Señor: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Nuevamente vemos la acción política y religiosa de este cuerpo de el Sanedrín. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? El capítulo 4, el versículo 7, dice la palabra del Señor: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque estaban ante el concilio, y el concilio sentía que lo estaban desplazando. Bendita la gloria del Señor. Me gusta el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del Sanedrín, anciano de Israel. Y empieza a dar su discurso. Bendito el nombre del Señor. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios llena a una persona, no hay fórmula antigua. ¿Has visto que hay cristianos que solo tienen la fórmula antigua? Se levantan tarde, el culto es la segunda opción para ellos, llegan de cualquier forma a la casa del Señor, no traen el fueguito, no traen la gloria, porque traen el andamiaje romano: ir solamente, estar presencialmente, pero falta el compromiso visceral, falta de espíritu a espíritu. Por eso a veces los hermanos no se reproducen en la iglesia, y la iglesia llega como... ¿Recuerdan ese juego estatua? Ok, nadie lo recuerda. Sigamos. Los rabinos, el Sanedrín, no entendieron el mensaje revelador del Mesías, y el concepto teológico de este Saulo de Tarso, después convertido a Pablo, aleluya, el apóstol, no en una base de legalidad. La iglesia occidental, o sea, ustedes que son la iglesia del Señor, tienen una gran responsabilidad de una generación a otra, sin salirnos de la línea, la palabra escrita y transmitida. Nosotros tenemos que enseñarle a esa generación de relevo cómo se adora al Padre en espíritu y en verdad, cómo es el andamiaje de la iglesia del Señor, cómo sobrevivió la iglesia después de la matanza, después de que el lobo entró al rebaño y se llevó unas cuantas. Dice, cuenta las que quedaron después de la matanza. Hay algunas personas que quedaron seriamente golpeadas después de la pandemia, pero no porque el COVID los haya estropeado o invadido, sino porque perdieron la continuidad, el ritmo, la efervescencia, la pasión por los perdidos. Hay gente que no ha vuelto a evangelizar, hay gente que no ha vuelto a ganar almas, hay gente que ya se acomodó en la casa escuchando la programación por internet, pero eso no es lo que la iglesia tiene como responsabilidad.
responsabilidad. La iglesia es un organismo viviente y tiene que masificarse, así como la sorda de maldad masificaron lo que se masificó, y todos nosotros lo vimos en Sudamérica y recién estamos saliendo a flote. Se necesita la gran responsabilidad de la palabra transmitida. ¿Qué legado le vamos a dejar a la generación niña que ni trabajan ni estudian? Ellos no pueden estar con sus ojos cuadrados, víctimas de los juegos en línea, sino que nosotros tenemos que ser transmisores del juego Pentecostés. Algunos después de la pandemia quedaron rezagados. No tienen vida, no tienen chispa, no tienen pasión, no tienen celo, ya no evangelizan, ya no llegan a la iglesia y es como si llegaran a la casa de su casa a ver el mensaje por televisión. Pero el Señor no es un Dios de muertos, el Señor es un Dios de vivos. El Señor todavía necesita mirar en qué condición está tu fe. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se hace bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay personas que ya apagaron el lucero en su corazón. Amén. Personas que ya no vibran por la... Yo no sé, hermano, yo soy un enamorado, un eterno enamorado de mi amado Señor. Versículo 20, no que seamos perfectos ni que lo hayamos ya alcanzado todo, pero una cosa sí hago, olvidándome lo que está atrás, prosigo el blanco a la meta, a ver si logro asir a Cristo, amén, tocar a Cristo, aleluya, alcanzar la gloria del Señor. Usted que está esperando para reactivarse, ya se reactivó el mundo ya está igual o peor como era y la iglesia está estancada. Que el Señor reprenda al diablo, amén. Un aplauso al Señor, por favor. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que la palabra, ella misma nos enseña, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cambiar de panorama. Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento. Cambiemos un poco de panorama sin perder de vista el Sanedrín. Amén. Números, capítulo 20. Señor, gracias por tu misericordia. El versículo 8 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Tenemos un episodio, todos lo saben los lectores de la palabra del Señor. Hacía 40 años atrás Dios le había dicho a Moisés: toma tu vara y golpea la peña, y salió agua, la misma vara con la que golpeó el río y se abrió. Pero ahora el Señor le dice a su siervo, a los profetas, a su profeta: toma la vara, trae contigo la vara, solamente tráela como un adorno. Gracias por los inteligentes. No lo utilices, le dijo el Señor. Un pequeño detalle: lleva la vara, pero llévala solamente como un artículo decorativo. Ni se te ocurra usarla en este momento. Dice, y habla a la peña, habla con el pueblo, bendito el nombre del Señor. Si se traslada al libro de Éxodo, lo acabo de mencionar, el capítulo 17, bendita la gloria del Señor, el versículo 6, dice la palabra santa de nuestro amado Señor: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña. Lleva la vara y golpea la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia del Sanedrín, de los ancianos de Israel. Pero en esta ocasión, de Números capítulo 20, el Señor le dice a Moisés: lleva la vara, pero no utilices la vara. Toma también en tu mano tu vara, con la que golpeaste el río, y ve. Con esa que te dije, golpea la peña, llévala, pero no la golpees, háblale. Uno dice, pues, ¿cuál fue el pecado de Moisés en este momento? Ya hemos dicho en mensajes anteriores que ciertos rabinos han llegado a más de 86 conclusiones que definen el pecado de Moisés. Y dicen, ¿pero qué fue lo que hizo Moisés tan grave que esa generación no entró a la tierra prometida, incluyendo a Moisés? ¿Qué fue lo que pasó? 86 conclusiones. Rabinos serios llegaron de cuál sería el pecado de Moisés.
Pero cuando abrimos el texto de la palabra de Dios, la palabra del Señor está hablando con nosotros. Y por eso me gusta predicar la palabra del Señor, porque ella es como río de agua de vida. Y hay una sincronización. ¿Recuerdan ustedes a dónde van los ríos? ¿A dónde? Al mar. Aleluya. Así que cada uno de ustedes son pequeños ríos que desembocan en el mar de la gloria, del océano, del Espíritu Santo. Y esa información que usted tiene o trae y se activa cuando encuentra esta nueva información, y así su fe se solidifica en la santa y bendita palabra del Señor. La fe viene, la fe viene, la fe viene, la fe viene, la fe viene. Y el oír por la palabra del Señor. Den un aplauso al Señor esta preciosa tarde, aleluya. Dice entonces, Dios le dijo a Moisés, lleva la vara. Pero ¿para qué Dios le dice a Moisés, lleva la vara explícitamente, si no la iba a utilizar? Moisés no iba a golpear, Moisés no iba a nuevamente a utilizar la fórmula de hace 40 años atrás. Dios se enojó y dijo, ustedes no entrarán a dirigir esta congregación en la tierra que les he dado, porque golpearon la vara. El capítulo 20 de Números, donde estás, el versículo 12 dice, Jehová dijo a Moisés y Aarón. ¿Qué tenía que ver también Aarón con este asunto? Por cuanto no creíste en mí. Es que necesitamos nosotros los predicadores seguir creyendo en el Señor. Así las personas que escuchen no crean, no adoren, no se desarrollen, no se activen. La llama tiene que estar encendida dentro del predicador. Si el predicador se apaga, la iglesia también se apaga, bendito el Señor. Pero si la iglesia se apaga, el predicador tiene que estar encendido. Esta semana me dijo una hermana, pastor, yo me iba a ir este fin de semana para mi pueblo. Si las hermanas se van, el pastor se tiene que quedar predicando la palabra, anunciando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo tengo que tomar todas mis tragedias semanales, echarlas en un saco, entregárselas al Espíritu Santo. Él las lleva a lo profundo de la mar y llegar aquí como entraba el sacerdote. A su nombre sea la gloria, pasando el tizón encendido por mi boca, la mitra limpia, y permitir que la palabra surja el efecto que quiere en cada uno de los oyentes. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor si es tan amable, amén. Sigamos. Lleva la vara, pero no la uses. Y dice el Señor, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto esta generación no entrará en la tierra que les he dado. Tremendo problema en el que se metió Moisés por usar la vara cuando no la tenía que usar. Amén, amén. A su nombre sea la gloria. Aparte de eso, Moisés añadió, oíd ahora, rebeldes. Todo el pueblo se asustó y uy, Moisés se enojó. Se enojó el pastor. Pero lo estaba haciendo en su carne. El Señor no le había dicho que le dijera a la iglesia rebeldes, ni que lo golpeara con una vara. El mensaje era diferente. Lleva la vara, que te vean, ándale con autoridad a la roca. Ella dará el agua, pero no la golpees. Bendito el nombre del Señor. Dios no le dijo que dijera eso. Amén. A veces hay personas, uno mismo dice cosas que Dios no le dijo. Qué cuidadosos hay que ser. Pastor, Dios me dijo. Y uno dice, O cuando el pastor dice, así dice Jehová. Y uno dice, Dios mío, ¿será que sí? Pueblo, así dice Jehová. Las profecías son bienvenidas a la iglesia, pero tienen que pasar el filtro del Espíritu Santo. Amén. Sea cuidadoso cuando usted dice, así dice Jehová. Escuche atentamente. La Biblia dice, escúchelo todo. Examínelo todo. Primero examínalo. Pasa el filtro de la palabra. Retenga lo que es bueno y lo demás va a ser inodoro. Aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Dios no le dijo que dijera eso. Dios quería enseñar otra cosa. En los milagros que Dios hizo a Israel en el desierto, se construyó una hermosa relación entre el pueblo y Dios.
una extraordinaria y romántica relación, en una hermosa y dinámica conexión, sincronización entre Dios y el pueblo. Y esto es tan bello, hermano, porque cuando el Señor hace milagros en nuestra vida, nos enamoramos más y más y más de Él. Amén. Amén. ¿Cuándo fue el último milagro con el que te sorprendió el Espíritu Santo? Hello, hello, hello. Ahí está mi madre diciendo, el Señor me sanó de COVID-19. A mí el Señor me ha hecho milagros extraordinarios. Esta semana he visto la gloria de Dios. Es verdad, hemos tenido situaciones difíciles, pero el Señor no nos ha desamparado. A su nombre sea la gloria. Por eso venimos hasta este lugar a predicar la palabra del Señor, a cantar con fuerza, a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre, que le adoren, que le adoren, que le adoren, que abran la boca y le adoren, que se sincronicen de espíritu a espíritu. Cristo resucitó el tercer día, la tumba está vacía, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, se compadece de nuestras necesidades, se compadece cuando somos tentados, porque Él también fue tentado en todo. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta tarde. Aleluya, 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 aleluya. ¿Has recibido un milagro del Señor esta semana? ¿Lo recibiste? ¿Lo recibiste? ¿Lo recibiste? Yo lo recibí, yo lo recibí. ¿Cómo testifico esto? Tuve un percance con algo material, por descuido mío, por supuesto. Hice un daño de una cifra considerable, inalcanzable para nuestro presupuesto racional, como el de todos los colombianos de este país. Y dije, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? No entiendo por qué me pasa esto. Si tu palabra dice que vas a reprender a la peste destructora, y la peste acaba de pasar a mi lado. Aleluya. Dije, Señor, algo está mal. Estuve esperando en el Señor, toqué todas las puertas. Somos humanos, no debilitamos. Hasta que toqué la puerta del cielo. Fui hasta el lugar donde había hecho el daño y le dije, Señor, tú eres dueño de todas las cosas. Necesito que hagas un milagro porque humanamente se me cerraron todas las puertas. Más o menos, amados hermanos, 2, 3 días, recibo una llamada, me dicen, ¿dónde está? Yo le digo, estoy en el trabajo, nadie conocido, género masculino. Y me dice, ¿puedes salir un momento de tu trabajo? Fui a buscarte en la mañana y no estabas, puedes llegar a cierto punto del sector donde trabajo. Le dije, por supuesto. Cuando fui, me dijo, ¿me podrías acompañar al auto? Fue su camioneta, abrió la parte de atrás, sacó un maletín, sacó algo así que yo vi como un fajo de una cantidad desconocida, me la entregó y me dijo, quiero darle esto, he sentido entregarle esto. A propósito, ese hombre había pedido oración también para que su hombre de confianza fuera sanado del COVID. Oramos vía telefónica, Dios lo restauró del COVID y quedó agradecido y me dijo, ven por favor porque quiero enviar algo, quiero darle algo al profeta. Recibí un milagro del profeta y voy a darle algo al profeta. Hermano, yo tomé esa cifra, la metí en mi chaqueta, cogí el automóvil donde iba, llegué al lugar de mi trabajo con mi corazón, así en las palpitaciones se habían acelerado, alterado. Dije, Señor, sorpréndeme. Empecé a contar y 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 a contar. Y había más de la mitad de lo que yo necesitaba para solucionar esa situación que tenía. Yo dije, Señor, tú vives y vives eternamente y para siempre. Si Dios necesita enviar un cuervo de donde tenga que enviarlo, el Señor lo enviará. Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y esos milagros nos enamoran de Jesús de Nazaret. Son como un coqueteo entre el cielo y la tierra. Aleluya. Ese milagro que Dios hizo en este lugar de sanar a mi madre de 72 años de COVID, oh, como que lo enamora a uno de Dios, como que le da fuerzas a uno para seguir adelante, para no quedarse estancado ni rezagado, para, aleluya, enfrentar los ataques del infierno y decir todo lo puedo en Cristo que me
su nombre. Poderoso el Señor. Deuteronomio, bendita la sangre de Cristo. Amén. Capítulo 1, versículo 9 dice, qué buena esta palabra. La parte B de ese corto versículo, ¿alguien podría leerla? Deuteronomio, capítulo 1, versículo 9, la parte B de ese versículo. ¿Alguien puede leerla, por favor, rápidamente? Amén. Es extraño, lo sé, es una frase extraña. ¿Puede leerla, por favor? La parte B del versículo dice exactamente, yo solo no puedo llevarlos. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Moisés dijo, yo solo no puedo llevar este pueblo. Y entonces en el versículo 10, es un versículo con el que bendigo a muchos hermanos cuando bendicen la obra del Señor. Dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Y dice la palabra, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. La palabra del Señor habla de un lenguaje romántico, apasionado, intenso, visceral, de espíritu a espíritu, entre la iglesia y su Señor. A su nombre sea la gloria. Y a su hombre, a su Moisés dijo, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Bendito. Y el Señor le dijo, no te preocupes, tranquilízate. A su nombre, yo lo voy a multiplicar y lo voy a bendecir como las estrellas que hay en el cielo en multitud. A su nombre sea la gloria. Dios ya le había mostrado a él el pueblo hace 40 años que sacó agua golpeando la roca. Moisés la golpeó, pero ahora Dios quería hablar a su pueblo. Y qué interesante es cuando Dios quiere hablar a su pueblo. Lo inquietante del tema es que el pueblo quiera escuchar a su Dios. Por eso amonesto a la congregación para que no se queden rezagados, para que no se momifiquen, para que no se estandaricen, para que se sacudan la cabeza y prosigan al blanco del premio llamamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre sea la gloria. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿A ustedes? Pedid y se os dará. Mateo capítulo 7, bendito el nombre del Señor. Versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando tenemos esas fórmulas bíblicas, hermana, aleluya, y lo recibes y dice, papá Dios me está diciendo que le pida, aleluya. Pero cuando te quedas ahí, inmóvil, inerte, momificado, petrificado, no puedes adorar, no puedes bendecir, no puedes glorificar, no puedes avanzar. Va a llegar el mundo y te va a dañar, va a llegar la carne y nos va a volver adictos, va a llegar Satán y nos va a hechizar. Que el Señor reprenda al diablo. Pero cuando usted pide, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo de Dios, dice, Señor, lléname, sácame de esta caparazón que tengo, que no me dan ganas de nada. Eso hizo la pandemia, nos estandarizó. Vimos que no hacer culto no pasaba nada. Te llegaba y se levantaba, prendía el televisor, tomando, dicen aquí en Colombia, chocolate, algo que se llama arepa, redondo, con huevo revuelto, 2 o 3 pan de queso, medio cuarto de cuajada. Y así escuchaba el culto, no importaba nada. No se puede perder el celo, no se puede perder la convicción, no se pueden perder los principios, no se puede perder la comunicación. Por eso cuando adoremos al Padre, en verdad quizás no somos perfectos en la sincronización de la cultura occidental armoniosamente, pero sí sabemos que tenemos una garganta que podemos utilizar para darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración al Rey de Reyes.
reyes y al Señor de señores. Satán sacó las multitudes y movieron el equilibrio de los países, pero el Señor dijo: no se preocupen, necesito solamente 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí estará el Santo de los Santos, ahí estará la Rosa de Sarón, ahí estará el Lirio de los Valles, ahí estará el león de la tribu de Judá. Tiene razón, mi hermano, me he vuelto gritón. Más con los años. No sé si a alguien le incomode, a mí me gusta. Y entonces dice: ¿qué le está pidiendo el Señor? Él se lo va a dar. ¿Qué está buscando? Aleluya, lo hallaréis. Está llamando. ¿Qué puerta estás tú? Yo toqué 5 puertas, ninguna se abrió. 1, 2, 3, 4, 5, nada. Hasta que dije: no más, voy a tocar la puerta que sé que siempre se me abre. Y la toqué, solo lo toqué. Aleluya, solo lo toqué. Señor, ¿estás ahí? Y él me dijo: sí, aquí estoy. Estaba esperando que me llamaras. Te demoraste 30 días en entender que tenías que pedírmelo a mí. Aleluya. Y así pasa con la congregación, se secan. No podemos dejar que la muerte espiritual se meta en las personas que vienen a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No podemos que haya que se meta esa resequedad. ¿Ha visto algo reseco? No tiene vida, está deshidratado. Por eso dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior empezarán a correr algo que combate la hidratación, algo que combate la resequedad, los electrolitos espirituales, el Espíritu Santo de Dios que corre como ríos de agua de vida y penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y sacia de bien nuestra alma, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así como el ciervo se aleluya. ¡Ah, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo! A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora Dios quería hablar con su pueblo. Bendito el Señor. El pueblo estaba siendo preparado para entrar a la tierra prometida, para una relación de amor y menos de temor. Temor, pero más amor. Siempre me ha gustado servir a Dios por amor, no por temor. Temor, pero más amor. Enamorarme más por pasión que por miedo al castigo. Por eso cuando alguien se enamora verdaderamente de Dios, el libro Cantar de los Cantares se lo tatúa en el alma, como un tatuaje en la piel que no se borra y es indeleble. Y esa persona dice: ay Señor, necesito tu presencia. Ay Señor, no permitas que el Espíritu Santo sea contristado. Y si tiene la mala idea de contristar al Espíritu Santo de Dios, va y le dice en su intimidad: devuélveme, devuélveme, devuélveme el gozo de la salvación. No me quites ese gozo. No puedo predicar frente a una iglesia constreñida, angeniada, aburrida, sin pasión. Sin pasión. Amén. Por eso el Señor no viene a buscar a los viejos, o mejor una iglesia vieja. Yo soy viejo, tengo casi 50 años, no creas que tengo 20 y insulto a la tercera edad. Ya estoy casi en la tercera edad. Y cuando llega a la tercera edad, vienen algunos achaques con ella: el aburrimiento, el mal genio, la incapacidad de la sonrisa. La iglesia no puede estar así, porque el Señor dijo: yo vengo por una virgen pura, sin arrugas. Tiene que haber una sonrisa. Yo decía: Espíritu Santo, esta mañana en mi devocional, que dura casi 5 horas, le decía: Espíritu Santo, envía una corte de ángeles
querubines que hagan un ambiente para que cuando el Espíritu Santo de Dios entre, el culto se ponga bueno. Y es que una reunión, bueno, yo si no siento el Espíritu de Dios en una reunión, en una canción, en una predicación, en una oración, en un milagro, en una ofrenda, en una transmisión, entonces me apago y no podemos apagar el Espíritu Santo de Dios. La Menorá, el candelabro, siempre tenía uno de sus brazos encendidos. Semilla de mostaza no puede apagarse. He invertido mi vida, 11 años de lo mejor de mi vida. He invertido todo mi presupuesto, lo mejor de mi juventud. Ustedes tienen que tener el legado de la vida. Ustedes tienen que tener la generosidad. Ustedes tienen que tener multiplicación, porque así lo hemos aprendido. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Si puede aplaudir, hágalo bien. Si lo puede hacer, diga gloria a Dios. Moisés demostró algo. ¿Saben qué demostró Moisés? Que pertenecía a la generación del desierto. Dijo, no pertenezco a la generación que va a poseer la tierra prometida. Yo pertenezco a la generación del desierto, dijo Moisés. Estaba cansado el siervo de Dios. Dice, no, pero es que el Señor no permite que nadie se meta en la relación que usted tiene con Él. Hay bases sólidas, estructuras que no son modificables. Las aprendimos de los judíos, del judío Saulo de Tarso, Pablo. El juicio que se le hizo a Saulo de Tarso era la locura, diciendo que Jesús de Nazaret estaba vivo. Se enfrentó a Sanedrín, aleluya. Qué bueno es que Jesús encuentre un par de locos, sí, dije locos, que puedan ser auténticos cristianos, no esos endebles, no como Pedro que entró esperando a ver qué pasaba. Yo no sé si usted está esperando a ver qué pasa con este ministerio. Pues yo le tengo malas noticias. Yo voy a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder. Seguiremos cantando, seguiremos adorando, seguiremos invirtiendo, seguiremos orando, seguiremos viniendo aquí o en cualquier lugar. Seguiremos esperando que las almas reaccionen al impacto de la palabra. Seguiremos diciendo que Cristo está vivo. Seguiremos diciendo que Él es el Señor de señores y que todavía hace milagros. A su nombre sea la gloria. Esta generación era otro estilo. La nueva generación que estuvo naciendo durante esos 40 años crecieron con una nueva dimensión. Bendito el nombre del Señor. No sé qué generación quedó después de la pandemia. Sé que algo pasó en el mundo. Creo que hace 2 años los judíos habían hecho unas cuentas cronológicas y estaban preocupados porque sus cuentas les habían fallado. Y decían, algo pasó, no nos pudo haber fallado esto. Yo me asusté un poco cuando vi las noticias. El calendario de Dios, el reloj de Dios, el pueblo de Israel. Ellos decían, los sabios, los eruditos, los rabinos, que se pasan toda la vida encerrados en un cuarto, leyendo, escudriñando, dijeron que algo venía para el mundo y que no había pasado nada. Y yo me aterroricé. Y dije, Señor, guárdame, que no haya sido. Yo lo dije, Señor, la final trompeta, que me encuentre preparado, porque algo iba a pasar en el mundo. En efecto pasó. Llevamos 1 año y medio de crisis. La pandemia, la peste. Cuando hablamos de la peste y no hemos vivido algo de la peste, entonces nos quedamos todos mirándonos como sincronizados con algo ahí al frente. Pero cuando alguien ha vivido la sintomatología del coronavirus, que es como sacar un pez del agua, que no puede respirar, que se te sube la fiebre, que tienes alteraciones en el lenguaje, que hay episodios de pérdida de memoria, que te tienen que entubar, que te tienen que inducir al coma, porque ya estás prácticamente muerto, que no puedes respirar, sino que te tienen que voltear boca abajo para que puedas respirar. Entonces la vida cambia. Entonces la gente dice, ay, es en serio, hay una vida eterna.
estamos en la dulcerita, no pasa nada. No, aleluya, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos estar preparados para cuando Él nos llame o cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros. Yo quiero, aleluya, haber acabado la carrera. Si el Señor me puso a predicarle a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, y a usted, y a usted, y a usted, habré concluido la carrera. ¡Ay de mí si no anunciar esta palabra! Que la responsabilidad cae en usted. Aleluya. Bendito el Señor. Mateo capítulo 21. Estoy finalizando. Bendita la gloria del Señor. Versículo 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y os será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Porque es una piedra que despreciaron los edificadores y ahora es la cabeza del ángulo nuestro. Por eso nuestra fe y nuestro andamiaje está en Jesús resucitado. Por eso el juicio que le hicieron a Pablo era porque Pablo decía: Jesús resucitó. Le decían: mentiroso, nos has traicionado, traicionaste al Sanedrín. 40 hombres se propusieron en ayuno y en silicio masacrar a Pablo, para callar a Pablo. Yo no sé cuántos demonios se han propuesto callar este ministerio o callarlo usted. No lo lograrán, porque nosotros adoramos a Jesús de Nazaret, el que estuvo muerto y ha resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. A su nombre sea la gloria. ¿Podría aplaudir la presencia del Señor? ¿Podría aplaudir la gloria, la gloria, la gloria de Dios? Aleluya. Juan 3:16. Trataré de contar una historia de esas que a veces escucho, a ver si me sale como la escuché. Había un grupo de personas, necesitaban con urgencia ser trasladados de una comarca a otra porque los estaban persiguiendo y les habían dado una hora de gracia. Ustedes tienen que salir del pueblo, o si no lo vamos a matar a usted, a su hija, a sus nietos, a sus esposos y a todos, y le vamos a quitar los pocos trapos que tienen en la cabeza. Ellos pidieron ayuda y le dijeron: vamos a enviarles un autobús. El autobús es inventemos un número, el 243. Ellos llegaron a la madrugada expectantes, los niños estaban ahí, hacía frío, los tenían ahí tapaditos para que no fueran a llorar y no fueran descubiertos. Pasó una hora y nada que pasaba el autobús que le habían prometido a uno de ellos que se le iban a enviar para sacarlo de ese pueblo antes de que los asesinaran a todos. Era un grupo grande, como de 50 personas. Entonces pasó otra hora, ellos estaban atormentados, sufriendo, llorando, las mujeres lloraban en silencio y los niños de 9 y 10 años se aferraban a sus mamás y a sus papás y lloraban, hasta que apareció un autobús, pero no tenía el número 243. El autobús apagó las luces. Ellos dijeron: no es el autobús que nosotros estábamos esperando para que salvara nuestra vida. Se pararon en medio de la carretera, le hicieron señales al conductor y el conductor paró. Con recelo abrió la puerta del autobús y ellos le dijeron: por favor, por todos los méritos y todas las bendiciones, somos 50 personas, entre jóvenes, niños y viejos, necesitamos que nos traslade de este punto a otro urgentemente. Y él dijo: no, yo no puedo hacerlo, porque no fue enviado para transportarlos a ustedes. Las mujeres lloraban, las ancianas se aferraron al autobús, los niños se arrodillaban pidiendo clemencia. Y después de un largo rato, el conductor accedió a que las 50 personas subieran al autobús. 50 bendiciones. Te bendigo por el Dios de mi vida. Y luego se subía otro: que Dios te dé bendiciones. 50 bendiciones sobre ese conductor. El conductor los trasladó hasta el lugar señalado. Cuando todos se bajaron, el conductor llamó a el que parecía ser el líder y le dijo: venga acá.
quiero confesarle algo. Yo era el encargado de recogerlos. Pero no se los dije porque no quería 50 maldiciones en el trayecto del punto donde los recogí al punto donde los tenía que entregar. Preferí mentir para que cuando ustedes se subieran no me culparan por mi retraso, me bendijeran y no me maldijeran. Así es la gracia, es un favor inmerecido. Es mejor servir al Señor por amor y no por temor. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor. Él está aquí, Él está aquí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la hora de despertar. Alguien que se despierte. Dios y su regalo increíble, solo por amor nos amó. El mundo recibió un milagro inmerecido, la gracia del Emmanuel, del Dios con nosotros. Dios nos da el privilegio de encontrarnos con su Hijo, con su unigénito Hijo, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Y cuando entendemos eso, quedamos absolutamente enamorados de Jesús de Nazaret. Es un amor, aleluya. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo purifica. Juan capítulo 16, versículo 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Y cuando somos amados por el Padre, entonces sentimos que somos acercados a su Hijo Jesucristo. Por eso el delito de Pablo fue decir que Jesús de Nazaret se había encontrado con él y que le había dicho: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿por quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. A su nombre sea la gloria. Pablo contradijo al Sanedrín de su época y lo habían determinado que tenía que ser asesinado, y no le perdonaron la deserción de sus filas, porque Saulo había pertenecido a la fila del Sanedrín. Pablo quería derogar cosas que ya estaban establecidas por generaciones anteriores y que tenían, según ellos, mayor conocimiento, mayor praxis, mayor conjugación de elementos, mayor acción. Pero Pablo estaba lleno de la gloria del Señor, y Pablo había recibido una visita celestial. Pablo había nacido de nuevo. Pablo no llenaba los requisitos que ellos querían encontrar en él, y él confrontó al viejo Sanedrín, se enfrentó al viejo Sanedrín y le dijo: muchachos, señores, yo he creído en Jesús, el que ustedes crucificaron. A su nombre sea la gloria. Voy a finalizar con algo que dijo cierto sabio judío del siglo XX, abriendo el panorama amplio. Esto se escucha en las regiones celestes. Cierto judío dio una declaración que autentica la defensa de Pablo acerca de su nueva experiencia de vida personal y evangelizadora. Ese rabino del siglo XX también le cuestionaban terminar una ley en contra de otros rabinos a la usanza de Pablo y esas leyes de generaciones anteriores. Y este hombre dijo: Dios no permita que cuando surjan preguntas nuevas que no se encuentran en libros de autores anteriores, determinemos la ley solo en base de fuentes disponibles, porque si así lo hiciéramos, no tendríamos fuerza alguna para determinar nada. Sin duda, de acuerdo a mi humilde punto de vista, está prohibido pensar de esta manera, porque está escrito que Dios hermosea su santa y bendita palabra. También ahora, en esta época, tenemos el deber de determinar cada ley que llega a nuestras manos de acuerdo a nuestra capacidad y entendimiento, analizando y buscando profundamente en sus escritos, dicen ellos, el Talmud y las autoridades rabínicas, para encontrar bases, en este caso digo yo, mesiánicas, bendito el nombre del Señor, y elaborar una respuesta con rectitud, con el entendimiento, y encontrando, escúchenme
esto, pruebas claras y a pesar de que se trate de una ley novedosa, de la cual nadie había hablado antes. Por ejemplo, la ley, digo yo, no lo dice nadie, desde mi propia experiencia, el nuevo nacimiento. Por ejemplo, la ley, el bautismo en el Espíritu Santo de Jesús Cristo. Por ejemplo, la nueva ley, el rapto de la iglesia, la boda del Cordero. Incluso si esta tesis debe de determinar la ley en contra de algunas de las opiniones de los sabios de generaciones anteriores, aleluya, siempre y cuando tengan las pruebas claras y necesarias, con explicaciones suficientes y sustentadas. Lo único, escuche esta frase, que tiene el juez son aquellos que ven sus ojos. Juan capítulo 4, versículo 48, si no vieres señales, no creeréis. Marcos capítulo 16, versículo 19, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Lo único que tiene el juez son aquellos que ven sus ojos y ve las heridas de la sien en la cabeza de mi Cristo cuando le colocaron la corona de espinas. Lo único que tiene el juez frente a sus ojos son los comprobantes de las huellas que dejaron los clavos cuando clavaron el cuerpo de Jesús de Nazaret en el madero. A su nombre sea la gloria. Porque me has visto, tomáis, creíste. Perdone mi acaloramiento, amada iglesia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 19, versículo 34. Le abrió el costado y ahí está frente al juez las claras evidencias de que Jesús murió por su iglesia occidental, de que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Que cuando llevamos nuestro pecado frente a Él, el Padre dice: quiero ver las pruebas. Y Él le dice: aquí están las pruebas, juez justo. Oh Jesús de Nazaret, gracias por el favor inmerecido que has tenido con nosotros. Ahora cierren sus ojos, por favor, levanten una mano al cielo. Jesús de Nazaret, te alaba mi alma, Señor. Te bendigo, Espíritu Santo. Solo tú eres el Santo.